Hola a todos, hoy en Homemade en Casa preparamos un pie o tarta de mango. Esta tarta o pie de mango es casi como un pedacito del trópico, suave, fresca, una delicia. Y no te preocupes que si no tenés mangos la podés preparar con cualquier fruta fresca o en lata. Es súper fácil de preparar y es ideal para una mesa de postres. Como siempre te dejo todos los ingredientes y los detalles en la cajita de descripción debajo. Comencemos con la receta. Vas a utilizar galletas dulces de vainilla, cualquier marca o tipo puede ser, tipo galletas María o de la que encuentres en tu supermercado. Las vas a triturar bien para que queden como una harina, así como hice yo las pasé por la licuadora, pero puedes usar lo que sea para triturarlas. Luego vas a tomar la mantequilla y la vas a derretir, puede ser en la cocina o en el microondas, y a esta mantequilla, una vez derretida, la vamos a agregar a las galletas trituradas de esta forma. Volcamos la mantequilla sobre las galletas trituradas y comenzamos a integrar. Pueden hacerlo con un batedor o pueden hacerlo con la mano hasta que quede más o menos como una arena húmeda. Ahora yo tomé un molde de tarta de esos que son desmoldables, pero puedes usar el que tengas a mano de cualquier material, y vamos a tomar esta arena que preparamos y la vamos a prensar sobre el molde. La idea es que quede bien compacta y bien prensada y no muy gruesa. Hay gente que usa un vasito, pueden usar una cuchara, pero para mí lo más fácil fue usar mis puños y los dedos con las manos bien limpias, por supuesto. Una vez que terminamos este trabajo, vamos a llevar a enfriar al refrigerador o idealmente al freezer por 15 minutos y luego vamos a hornear a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por 15 minutos. Ahora vamos a preparar el relleno de nuestro pie. Volcamos una lata de leche condensada a temperatura ambiente. Luego tomamos 6 yemas de huevo también a temperatura ambiente, y si se están preguntando qué hacemos con las claras, aquí les dejo el link de mi video de cómo hacer merenguitos o suspiros con estas claras. Ahora agregamos el jugo y la ralladura de media lima, si no tienen lima también pueden usar limón. Agregamos el mango, más o menos una taza de mango que tiene que estar bien triturado, puede ser mango de lata, yo usé mango de lata, más o menos un mango fresco, pueden usar duraznos o cualquier fruta que ustedes tengan a su alcance. También vamos a perfumar con una cucharadita de esencia de vainilla. Yo tuve la suerte de encontrar esencia de mango en un supermercado de Filipinas, pero si ustedes no lo consiguen no pasa nada, usan la vainilla. Yo siempre ando en la búsqueda de esencias nuevas y bueno, me encontré con esta y me pareció algo muy original. Ahora integramos todo con una batidora o un batidor manual hasta que quede todo bien homogéneo. Acá ya tengo listo la base de mi pie y voy a volcar la preparación sobre él. No es necesario que la base del pie esté fría para este paso.
Voy a volver a llevar al horno por 30 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Recuerden que cada horno es diferente, pero ustedes van a saber si está listo, si a tocar el centro ya está firme. Ahora lo dejamos enfriar por completo y una vez enfriado lo vamos a refrigerar mínimo por 2 horas. Mientras se enfría mi pie voy a preparar un chantilly. Para preparar el chantilly voy a usar crema de leche, crema de montar, heavy whipping cream que tiene que estar bien fría. Y si ustedes ven, yo coloco mi bowl de metal sobre unos vegetales congelados para que no se me caliente, sobre todo si hace mucho calor. Voy a agregar vainilla y también unas cucharadas de azúcar impalpable o azúcar glass. La cantidad de azúcar es a gusto dependiendo cuán dulce les guste la crema. Voy a batir hasta que se formen picos y no batan demasiado porque si no se les va a pasar. Tiene que quedar más o menos así. Una vez lista la voy a colocar en una manga de decoración o también lo pueden hacer con una cuchara y voy a ponerla sobre mi pie o tarta que ya está súper fría. Si ustedes enfriaron bien su pie, esta se va a desmoldar súper fácil sin romperse. Esa es la clave, que esté bien fría para desmoldar. Yo usé una boquilla gruesa, pero si no tienen boquilla, recuerden, pueden usar una bolsa y cortar la punta o como ustedes puedan. También lo pueden acomodar con una cuchara o con cualquier utensilio que tengan a mano. Este pie ya está listo para ser consumido. Es una exquisitez, súper suave, fresco, ideal para el verano y si no es verano para recordar el clima cálido. Si les gustó esta receta me dan un like, compartan con sus amigos. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor y espero verlos a todos en el próximo video. Bye bye.